rápido. Amor. Venga. Sí, Presta ahí. sí. Presta. No, vamos a Presta conseguir ahí. nuevos amiguitos, una nueva casa donde pueda estar. Vamos a hacer nuevos amigos, vamos a hacer un lugar mejor. Una de las cosas más bonitas por las cuales volver a esta tierra fue significativo es que después de 10 años que tuvimos lejos de la tierra que uno considera la casa de uno, volver a esto es como volver a sus orígenes y volver a reencontrar el sueño que se había perdido tiempo atrás. Y me siento muy contento de estar nuevamente aquí en mis tierras, poderlas trabajar, poderlas disfrutar y poderlas sacar adelante en compañía de mi esposa y de mi familia. Mi nombre es Andrés Castro, soy beneficiario de la parcelación La Camila, municipio de San Pedro Valle, y esta es mi historia y la historia de La Camila. Andrés Castro vive en la parcelación La Camila, y al igual que él, Adrián González, Luis Carlos García, Darío Ducara y otros campesinos desplazados por la violencia del norte del Valle del Cauca, llegaron ahí después de ser compensados con estas tierras durante el proceso de restitución de sus predios, ya que volver a los lugares de donde habían tenido que salir por la guerra no era una posibilidad viable por su seguridad y la de sus familias. Vivir en el Dobio fue muy lindo. Mi papá tenía una lechería, me llevaba todos los días cuando íbamos a dar vuelta al ganado en caballo, recorrer el campo con él, madrugar a ordeñar y a tomar leche recién ordeñada. Eso es algo que a uno nunca se le olvida. Pero lo que más recuerdo es como esa unión familiar que siempre tuvimos, ese amor, ese cariño que siempre hubo dentro de nuestra familia, lo que fue mi mamá, mis dos hermanas y mi papá, siempre hubo como ese calor de hogar. En los años 90, 95, que fue donde fue mi infancia y crecer dentro del municipio, era un pueblo muy tranquilo en ese momento, no se vivía pues tanta violencia, era un pueblo muy armónico. Yo nací en Trujillo, Valle del Cauca, en el año 1960. Bueno, vivir no solo en Trujillo, sino en la parte de la cordillera occidental, en épocas pacíficas, era muy bueno porque había progreso, ha sido zona cafetera, producido muy buen café, ganado, agricultura, fruta. Pues ahí hay una presencia muy grande del norte del valle en el narcotráfico en el país. Tiene unos vasos comunicantes impresionantes y ahí ha nacido todo y ahí se ha desplegado todo. El mecanismo es sencillo, llegan siempre a una zona y producen una escalada de muerte para hacer sentir el miedo, para
controlarlos. Y después los campesinos tienen que o se someten, como se sometieron a muchos lugares, o se desplazan y se van, y ellos hacen un repoblamiento. Normalmente traen gente de su sitio. Ese periodo de los años 90 fue un periodo en el que el narcotráfico empieza a fragmentarse, no solamente en el Dobio, sino en todo el Valle del Cauca. Como de tener de pronto 1, 2, 3 cabezas que lideraban el tema del narcotráfico, luego ya son muchas las cabezas, es decir, casi que en cada municipio de los que hemos podido dar cuenta había un jefe, había un líder en el narcotráfico. Recuerdo que cuando se comenzó el tema de violencia en el municipio, yo estaba muy pequeño, tenía alrededor de 13 años, 14 años, que eso fue más o menos para la época del 2000. Cuando ya se comenzó, uno pequeño escuchaba que llegó un grupo, que llegó otro, se comenzó a dañar la tranquilidad, ya de pronto comenzaron a aparecer personas muertas, otros desaparecidos. Eso uno como joven, o sea, como adolescente, eso le causó a uno un gran impacto, ¿sí? Porque uno pensaba que de pronto le iba a tocar a uno, a mi padre, a un tío, a un familiar, entonces fue tenaz. En el suroccidente colombiano se encuentra ubicado el departamento del Valle del Cauca. Rodeado por las cordilleras occidental y central, este territorio es atravesado por el río Cauca y colinda con las regiones andina y pacífica. El Valle del Cauca está dividido en 5 subregiones y dentro de los municipios que conforman la zona norte están El Dobio y Trujillo. La cercanía con el Pacífico y las selvas del Chocó convirtieron al norte del Valle del Cauca en un corredor estratégico de grupos al margen de la ley y narcotraficantes, quienes se enfrentaron por mantener el control de un territorio clave, especialmente el Cañón de Garrapatas, para el tráfico de estupefacientes, transporte de insumos químicos y armas. Por la crisis cafetera de finales de los años 80 y principios de los 90, muchos campesinos abandonaron sus tierras, lo que permitió que estos grupos tomaran el control, impulsando así el crecimiento de economías ilegales. El Dobio pues no fue ajeno a todo lo que estuvo sucediendo en todo el norte del valle. Y se acentúa una violencia más que todo en la zona del Cañón del Garrapatas, por el tema de los cultivos ilícitos. Entonces es una zona donde ha sido muy difícil por la topografía, por la geografía, además porque tiene mucha ascendencia hacia las selvas del Chocó. Y llegaron al municipio y era una violencia de disputa territorial, era una violencia donde querían tener el control del municipio, ¿sí? Unos o otros, y debido a eso fue que se formó como esa violencia tan, digámoslo así, de tanta magnitud. Mi padre fue una persona que fue de un apellido muy reconocido en el municipio, ¿sí? Y debido a eso, cuando fallece un familiar muy lejano a él, se comienzan ya a presentar este tipo de retaliaciones en contra de la familia por simplemente llevar un apellido. En abril de 2004, se presentaron fuertes enfrentamientos entre grupos guerrilleros y narcotraficantes, convirtiendo este año en uno de los más violentos en la región. La disputa territorial, acompañada de desapariciones forzadas, secuestros, amenazas y extorsiones, puso a los habitantes en un peligro constante, obligando a que muchos campesinos abandonaran sus tierras por miedo a represalias. Yo me desplacé del Dobio por miedo, porque yo sabía que si me quedaba, me mataban. Y me fui del Dobio, me desplacé del Dobio dejando todo porque salimos con el mero encapillado. Me fui para Medellín y de Medellín fueron y me mataron un hijo de del Dobio, fueron y lo mataron. Y me iban a matar a mí también. Sino que cuando uno no se va a morir, pues no, ese no era el día mío y gracias a Dios estoy vivo. Del 2005 en adelante se volvió como a recrudecer esa violencia dentro del municipio, el cual el pacto que de pronto en su momento tuvieron las personas que estaban al margen de la ley en ese momento, retomaron como esa violencia y nuevamente pues otra vez la zozobra, otra vez
como el miedo comenzó otra vez a surgir, el cual no lo deja vivir uno tranquilo. Sí, papá, nos está yendo súper bien en la pizzería. Anoche, ¿cierto, mamá? Vendimos 100 pizzas, papá. Yo me encontraba picando unas piñas, mi mamá se encontraba haciendo un guiso para unas empanadas, mi papá pues estaba haciendo pues otras labores ahí dentro de la misma. Me recuerdo que prendíamos un fogón para cocinar esta piña. Cuando llaman a la puerta, eso fue como a las 9 de la mañana. Sí, señores, buenos días. Buen día, don Over. Vengo a decirle que le enviaron una razoncita. ¿Qué sería? Cuénteme. Que tiene 24 horas para que nos desocupe. Simplemente lo que nos dicen, mire, ustedes tienen 24 horas para desocupar el municipio. De lo contrario, aténganse a las consecuencias. ¿Cómo nos Tranquila, está yendo ahí? familia. No, papá, ¿ahora qué vamos a hacer? No te preocupes, hijo. Alguna cosa tenemos que hacer. Mi papá se fue y buscó un carro, ¿sí? Un carro amigo, le contó la tragedia, hermanito. Mire, un viaje de aquí hasta Argelia, donde estamos hablando, son 16 horas. Yo, ¿cómo hace un hueco? Sí, acomoden un colchón allá, amarremos esto, se hizo una cantidad de algarabía y ustedes se van acostaditos allá. Y nosotros quedamos encerrados, que mirábamos para todos lados y nosotros quedamos como en un hueco. No mirábamos para nada, o sea, no mirábamos. Solamente me acuerdo yo que nos acostábamos, nos sentábamos, llorábamos. Mi mamá, pues, muy sentimental. Ya eran 2 desplazamientos, ya eran dos hechos de revictimizándonos a nosotros, diciéndole, mire, usted aquí no pueden estar. Entonces, yo le dije a mi papá, yo no quiero ni que lo vayan a matar a usted, ni que vayan a matar a mi madre, ni que me vayan a matar a mí. Eso sí fuimos claros esa mañana de ese lunes. Si tomamos la decisión de irnos, que sea definitivo. Cerca de ahí de la finca de nosotros había un crucero donde se conectaba, digamos, la vía La Habana con la de la Magdalena. Y en ese punto estratégico para los grupos siempre les gustaba dejar los cuerpos ahí amontonados, a la vista de todo el mundo, como para que la gente, si me entiende, copiara. Entonces, al ver esa problemática, pues nosotros tuvimos que dejar de ir. Siempre la violencia llega al que menos debe llegar, que es al que está trabajando, al radical, al oriundo de la tierra. ¿Por qué? Porque se encuentra sin poder irse para otra parte, sin los recursos económicos para decir, no, pues yo me voy para otro lado, simplemente vendo esto y me voy. ¿Por qué? Porque cuando llega un coblito a una región no hay ni siquiera quien compre, nada. Llegamos a Argelia y los primeros días fue tenaz. Llegaron nuevamente a un municipio nuevo, a hacer amigos. En este municipio nos tocó trabajar duro, porque en Argelia sí se maneja, son cultivos ilícitos. Comenzamos a eso no me gustó, me hizo daño, se me hinchaban las manos, me pelaba. Conocí una persona que me dice, si quiere, yo le puedo brindar la oportunidad, yo tengo una panadería, vamos. Esa época en la que se empezaron a gestar los desplazamientos fue una época donde aquí nada valía nada. Una casa no valía nada, un solar no valía nada. La gente se empezó a ir, nunca se había visto y las casas quedaron solas. Se llevaron los negocios. Es decir, el Dobio empezó a entrar en una etapa de desolación. Yo vivía en Argelia, Cauca, antes de ser restituido aquí en La Camila. Era panadero de profesión en elaboración de productos tales como tortas, ponqués, tortas frías, tres leches, postres, todo lo que tiene que ver con derivados de panes. Todo eso era lo que desempeñaba en esa panadería, el cual un arte muy bonito. No me arrepiento de haber aprendido eso. 4 años después de haber sufrido todo este tema de violencia, me sucedió algo que para mí fue muy lindo, si vamos a hablar del tema de mi esposa, y más cuando llegó mi primer hijo, ¿sí? Fue como esa luz, como ese nuevo amanecer donde yo dije, yo voy a apostarle nuevamente a la vida, tengo una esposa, tengo un hijo. Para esa fecha también
Mi papá, gracias a un personero del municipio de Argelia, le dice, hay un programa del Estado que le puede devolver sus tierras, don Over. Mi papá le dice, ay, mijo, pero es que no, vea, hágale, don Over, vea, hágale, no se preocupe, mire que este programa es nuevo, pero este programa tiene muy buenas acogidas, hagámosle, tráigame los papeles y yo le ayudo. A raíz de las solicitudes que ellos presentaron en su debido momento, la Unidad de Restitución de Tierras conoce de los mismos. Y continuamos con la segunda fase, que es la etapa judicial, donde nosotros, en representación de estos beneficiarios, radicamos una solicitud de restitución de tierras a efectos de que se les reconozcan y que se le amparen los derechos con ocasión al proceso de restitución de tierras. El deseo nuestro era retornar o regresar al valle. Las tierras, o sea, como yo siempre lo he dicho, a uno la tierra lo llama. Ya en el 2016, lastimosamente mi padre ya venía con una afectación, ¿sí?, de salud. Lastimosamente mi padre fallece, pero en ese mismo año, el 19 de diciembre del 2016, ya nos salió una sentencia favorable por parte de restitución de tierras, ¿sí? Entonces fue como un sueño, o sea, fue como perder algo, pero a la vez como que la vida nos estaba recompensando con algo. Nos citan a esta audiencia y el juez es muy claro en decirle, señora Carmenza, ¿usted desea retornar a su tierra? Mi mamá es clara con el juez, le dijo no, porque ya eso estábamos claros, como ya les he dicho, y ya hemos dicho no vamos a volver a un municipio donde nos han echado 2 veces, donde la violencia continúa y el Estado, en este caso, le entrega a usted a otro predio diferente. Toman el predio que era de nosotros y nos lo cambian por otro, en otra parte donde usted sí pueda estar, que de pronto no tenga peligro y que de pronto las personas que van a ser compensadas no vayan a contar de pronto con nuevamente ser revictimizados o temas por el estilo. Con el tiempo ya pasaron unos tiempos y nos avisaron de que estaba disponible esta propiedad aquí, que viniera a ver si me gustaba. Claro, estas tierras aquí son muy buenas. La particularidad que tenemos con estos casos es que no hablamos propiamente de una restitución jurídica y material. Precisamente unos porque a los predios solicitados en restitución, los predios origen, tenían afectaciones de tipo ambiental porque hacían parte de la ley segunda del 59 con zonas de reserva forestal. Otros precisamente por las mismas condiciones de no garantías, digamos, en relación a su seguridad, no podrían retornar. Y precisamente eso es uno de los principios para garantizar la acción de no repetición. Entonces estos casos, digamos, la particularidad es que se tratan de unas compensaciones. Con ello, ¿qué entendemos? 33 familias de diferentes municipios, de diferentes contextos sociales, de diferentes dinámicas y que prácticamente están conviviendo en una sola comunidad, que es lo que le llamamos la comunidad de La Camila. El 13 de febrero del 2018 nos llaman, nos dicen, miren, tienen cita para este día, la unidad de restitución ya les va a mostrar un predio en el municipio de San Pedro, ¿sí?, corregimiento Los Chancos, finca La Camila. Entonces, wow, pues como que uno ya dice, uy, va a ser cierto. Nos traen aquí al predio y nos muestran, nos dicen, ustedes aceptan voluntariamente recibir este predio, y obviamente le dije, mamá, sí, este es el predio de nosotros. Estamos a 5 minutos de San Pedro, 5 minutos de Tuluá, 15 minutos de Buga, Andalucía, Río Frío, Trujillo. Entonces es el corazón del valle, es un sitio estratégico. O sea, no solamente usted le entrega una tierra, sino que también le dicen, mire, le vamos a ayudar para que usted cultive esta tierra. Es un capital semilla para que usted trate de irlo impulsando. Este predio hacía parte en su momento de una de las cabecillas del narcotráfico para la región, ¿sí? Y que debido a las actividades ilícitas, pues el Estado prácticamente inició su proceso de extinción a tal punto de, digamos, poderlo entregar bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales, y hoy en día, gracias a los procesos de restitución de tierras, fue objeto para efectos de poder garantizar el cumplimiento de órdenes judiciales en favor de nuestros beneficiarios. Con el objetivo de asegurar la estabilidad económica de los restituidos en el predio La Camila, cerrando las brechas entre productores y compradores, y en el marco de la estrategia Agricultura por Contrato del Ministerio de Agricultura, la Unidad de Restitución de Tierras presentó a empresarios colombianos diferentes propuestas de proyectos productivos para crear con ellos alianzas comerciales. Como resultado de este procedimiento,
y frente al interés que generó el núcleo de producción de La Camila, se invirtieron recursos en la implementación del proyecto productivo de ají tabasco en los predios de las familias interesadas en esta siembra, garantizando a los campesinos que durante el primer año la cosecha sería directamente comprada por la empresa Hugo Restrepo y Compañía S.A. Cuando los productores muestran su interés también de trabajar en alianza con Hugo Restrepo, iniciamos nosotros las gestiones como tal de establecer la formulación del proyecto productivo basado en esta línea. Solo no se cultivó ají, también hay otras personas que cultivaron maracuyá, otros cultivaron plátano, otros cultivaron yuca, maíz. Además, cultivar maíz es muy bueno porque es uno de los cultivos más especiales, porque desde que está chocolo uno puede preparar tortas, hacer arepas de chocolo. Aquí siempre que hay producción de maíz, no solo es para mí, sino para los vecinos también. Yo les vendo, les regalo mazorca y con el maíz así chocolo. Se hacen muchas cosas. Bueno, como podemos ver, este es el sistema de riego por goteo, que también lo implementamos aquí en el proyecto productivo. El agua la pone a la mata, es por gotas, no se desperdicia ninguna agüita. Todo va cayendo en él. Ahí se puede ver la manera, y se puede ver ya cómo está la matica ahí húmeda. Yo, que mi proyecto productivo estaba enfocado en el ají, pues me enfoqué en ese tema, el cual es que todos los 17.5 hectáreas de ají que tuvimos en su momento en La Camila, alcanzamos a producir 189, 190 toneladas de ají para exportación con la compañía Hugo Restrepo. En La Camila, cuando se asociaron, la principal razón pues fue que íbamos a tener una línea principal que era la de ají, y pues ese esquema asociativo permitió que ese aliado comercial se mantuviera con ellos constante. Digamos que a un comercializador le interesa son volúmenes. Entonces, una vez cosechada la fruta, ella debe ser llevada a una planta de procesamiento para ser molida con sal, que hace las veces de conservante. Entonces, en el proceso que hacemos con La Camila y con Andrés, pues ellos hacen su proceso de recolección en el día, tenemos unos horarios estipulados y me lo traen aquí a la estación de molienda. Yo aquí lo recepciono, verifico el peso, efectivamente, para coincidir de que no haya diferencias o evitar malos entendidos, y procedo a la molienda. Nos interesa poder apoyar este tipo de iniciativas. Entonces se les explicó que la compañía en primera instancia lo que hace es vender en el mercado internacional, y de esta manera dejar claro para ellos que tenían la seguridad plena de la absorción del 100% de la cosecha y lo que ellos van a producir. Pues nosotros principalmente le entregamos el ají a ellos, o le vendemos a esta compañía Hugo Restrepo, y ellos se encargan de exportarlo a todas partes del mundo. Y digamos que uno de los puntos emblemáticos es que el ají tabasco, esa salsa es fabricada con ají sembrado en Colombia y con ají sembrado en el Valle del Cauca. Llevamos 3 años y de aquí para adelante lo que nos falta es terreno y cancha por recorrer, pero es un sueño que yo creería que no se termina, porque día a día lo que vamos a hacer nosotros es irlo construyendo. A la fecha que llegamos, a la fecha que estamos en este momento, en el 2021, La Camila es totalmente diferente. Una de las características más peculiares y, digamos, de la comunidad de San Pedro es que se acoge a propios y a foráneos. ¿Y por qué es importante incluirlos? Porque es que ellos ya viven acá. Estas son sus tierras. Aquí van a crecer sus hijos. Yo pienso que la cultura es un espacio reconciliador. Cuando nos vinculamos en expresiones artísticas, pues quedan atrás muchas ideologías, situaciones, y es reconciliador no solamente desde la parte social, sino desde la parte personal. Vengo con los 2 hijos de Andrés, que también, digamos, desean aprender en la clase de música del día de hoy, que siempre es los días sábados. Hoy vamos a aprender la canción El Pescador. Entonces ya hemos hecho un recorrido casi de 10 minutos a pie desde del sector La Camila. Es una bonita alternativa, una buena oportunidad. Siempre la música hace parte del día a día. Uno sabe de que no tenía dónde caer muerto, como el cuento, para ir jornaleando,
y ya tener uno su casita, su lote de tierra. Entonces esto es una bendición del Señor. Mira que en este momento yo me siento en una estabilidad emocional. Tengo a mi esposa, a mis 2 hijos, a mi familia, a mi madre, que es un pilar fundamental, importante también en mi vida, a mis hermanas. Y creo que aquí va a ser un sitio, como lo hablaba en su momento con mi compañero Adrián, donde nosotros vamos a radicarnos y nos vamos a quedar aquí. Pues la verdad verdadera hay que contarla como es, en resumidas cuentas. Cuando nosotros llegamos aquí éramos vistos como extraños en la región. Por lógica, claro, porque aquí hay gente raizal de toda la vida, pero en el momento de que ya comienzan a conocernos y que saben que ya vamos a estar aquí, entonces se cambia la idea y quieren integrarnos, y nosotros nos queremos integrar a la comunidad sanpedreña aquí de Los Changos. Prácticamente desde que llegué a la Camila ha sido una gran sorpresa para mí, porque fue como un cambio de vida, una nueva oportunidad que me está dando la vida de salir adelante. Y como te dije anteriormente, cuando ya comenzamos a cultivar lo del ajipique, pues en esos días conocí, digamos, a la que hoy en día es mi esposa, y en pocos días o en pocas semanas, pues ya estábamos, como dice, enamorados. Pues yo me siento muy bien, muy bendecido. A pesar de que aquí en La Camila hay personas de diferentes regiones, es más, hay gente que está hasta de Cauca, gente que viene de Eje Cafetero, Armenia, Manizales. Como pueden ver, aquí tenemos al señor Darío Ducara, que es de Trujillo, al señor Adrián González, que de Buga, la señora Esneda de Naranjal, mi persona. Fuimos desplazados del Dobio y hemos tejido ese eslabón humano, y estamos trabajando en conjunto y mirando que todos tenemos que sacar lo que es La Camila adelante. Entonces sí se puede aspirar al tema de restitución, y como lo dice mi compañero don Darío, en la vida todo es querer y todo es poder. ¿Sabías que la Ley 1448 de 2011, en sus artículos 97 y 98, establece que el solicitante puede pedir a la justicia la compensación con un predio equivalente o con el pago en dinero, y ésta determinará su viabilidad? ¿Qué es una compensación? La alternativa de recibir un predio en igualdad de condiciones o características al que fue despojado o abandonado, o el pago en dinero. Esta puede ser solicitada en 4 situaciones. Primero, el predio a restituir está en una zona de alto riesgo por desastre natural. Segundo, en el predio se presentaron despojos sucesivos y este fue restituido a otra víctima. Tercero, se muestra que la restitución implicaría un riesgo para la vida o la integridad del beneficiario. Cuarto, el predio solicitado se trata de un bien inmueble que haya sido destruido parcial o totalmente y sea imposible su reconstrucción. Si se demuestra alguna de estas situaciones, la justicia podrá determinar que sea compensado con predio equivalente o con una compensación monetaria como última opción. También el artículo 91 de la ley establece que la justicia, con el fin de garantizar la restitución, cuando existe la voluntad de no regreso por afectaciones a la salud física o psíquica del beneficiario, ordene la compensación.